estimados amigos, continuamos aquí en Tertulia Literaria. Seguimos conversando con la destacada licenciada Jacqueline Barriga desde Bolivia y ella es nuestra invitada especial, con quien estamos tratando. En el anterior bloque hemos visto lo que es la literatura boliviana en generalidades y desde este momento ya entramos de lleno con uno de sus más grandes escritores que nos brinda la literatura boliviana, que es el señor Carlos Medinaceli Quintana. Así, estimada licenciada Jacqueline. Bueno, sí, Carlos Medinaceli Quintana es uno de los reconocidos escritores que tiene Bolivia. Él ha nacido el 30 de enero Ujú. en 1898 y él fallece en 1949. Él tenía 51 años de edad, él es de Sucre. Él era abogado, asimismo, entre la literatura, lo que se destaca más en él es la crítica literaria. También ha sido ensayista, ha sido poeta, pero en un corto plazo, en su adolescencia y juventud, ¿no? Entre los años 1914 a 1919, 5 años ha sido poeta. Y él se desencanta, ¿no? Y hay un artículo que leía sobre Carlos Medinaceli y él dice, con la poesía no voy a llegar a ningún lado porque él tenía un carácter bastante especial. Él era, bueno, desde muy joven era bastante inquieto con la lectura, un hombre bastante inteligente, que eso he podido descubrir, bueno, a través de una investigación que más adelante les voy a hablar sobre una investigación sobre el perfil psicológico de esta persona, ¿no? Entonces él decía, no voy a llegar a nada, no se hace literatura con poesía. En otras palabras, casi dice eso él, ¿no? Entonces él se dedica a la crítica literaria, pero era un crítico muy rudo. Era un crítico, obviamente, que se ha entrado incluso a la crítica política. Entonces, es de esa manera que se ha destacado y ha aglutinado a un grupo de escritores de los mejores de Bolivia. Eran bastante jóvenes, el más mayor tenía 28 años, imagínate. Este grupo de la revista Potosina que te estoy hablando se Ujú. llama Gesta Bárbara, que ha sido creado en 1918, ¿no? Entonces, él era el líder. Él era el líder crítico referente a qué lineamientos van a tocar. Entre su obra más famosa se encuentra La Chascañahui. La Ujú. Chascañahui, bueno, todos dicen, ¿no?, que significa los ojos de estrella, pero no es tanto así. Aquí en Bolivia, Chascañahui llamamos a cualquier persona, hombre o mujer, que tenga las pestañas bastante largas y espesas, ¿no? Eso hace que tus ojos sean un poco más grandes. Claro, Tal cambia la vez mirada. Ujú. Claro, y tal vez por ese motivo a muchas señoritas ahora en la actualidad les gusta utilizar pestañas postizas, ¿no? Para que sus ojos se Ujú. vean más grandes y como arañas, ¿no? O Sí, es muy estrellas. usual, es muy usual. ¿No? Entonces, es por ese Sí. motivo que tal vez califican la chascarniahue como el significado de ojos de estrella, ¿no? Pero aquí nosotros llamamos a eso, ¿no? Donde obviamente es una novela muy representativa aquí en Bolivia, donde tiene una corriente indigenista. Él, habla del encholamiento, ¿no? De un hombre, Adolfo Reyes, que era del señorío, de una clase alta, se podría decir, donde se enamora de la Chascañahue, que era una cholita, una chichera. Aquí en Bolivia se llama chichera. Bueno, ya habíamos hablado en el corte, estimada María, es una bebida alcohólica que se vende como en un bar, se podría decir. Claro, similar a lo que es la chicha de jora que le comentaba aquí en Perú, ¿no? Sí. Exactamente, aquí lo hacemos de maíz, ¿no? Ujú. Entonces, esta cholita era de esas chicherías, de lugares obviamente de diversión, ¿no? Entonces, este señor Adolfo Reyes visita esta chichería y pues la ve a Claudina, que era el nombre de la Chascañahui, y se enamora de ella, ¿no? Se enamora de ella y obviamente, pero no iba en concordancia con su clase social, considerando de que en Bolivia obviamente eso en esos años estaba bastante marcado, ¿no? Pero yo digo algo, según a los estudios que yo he realizado psicológicos y a través de mi investigación, Ujú. que Carlos Medinaceli cuenta aquí su vida, porque él realmente se enamora de Interesante. una chola. Se enamora de una chola, su Ah, pareja caramba. era una chola y él era, obviamente para entonces era pues, un escándalo, ¿no? De que un hombre de la clase media, de la clase blancoide, se podría decir, se enamore de una chola, ¿no? Un Pero Romeo él y Julieta moderno.
que más o menos, ¿no? Ya, entonces él me parece a mí, no me parece, estoy segura de Ujú. que Chascañagüe, él es el protagonista de esa novela, ¿no? Porque no olvides que psicológicamente siempre el escritor va a poner algo de él en la poesía o va a poner algo de él en la novela. Sí, Y eso lo he para, podido corroborar y al para mí, informarme más del sí, escritor, sí, y para mí la Chascañahui es la vida de él, describe la vida de él, ¿no? Y claro que la vida, que lo hace de una manera novelada, bonita, que hay claro. episodios románticos, etcétera, ¿no? Ujú. Pero él en la realidad no le gustaba el blancoide, y tampoco las señoritas de bien que él decía, ¿no? Mm. Tenía mucho resentimiento, se podría decir, a la clase social blancoide, ¿no? Por ese motivo él se aproximaba más a lecturas del marxismo, era más socialista él, ¿no? Donde la igualdad Correcto. tiene que prevalecer y él era Ujú. más arraigado a la clase popular, ¿no? Entonces Sí, su pareja real de él era una cholita. mire, Que qué no es algo malo, interesante. ¿no? Que no es algo malo, ¿no? Por Pero para supuesto que no. ahora, ahora eso no es algo malo, porque aquí con las leyes en Bolivia que tenemos, la chola más bien paseña, la chola boliviana Ujú, tiene un ujú. nivel elevado ahora, ¿no? Antes era la empleada, era cualquier cosa, pero ahora no. Ahora no, decir chola, por ejemplo, es un insulto y te pueden hasta denunciar por discriminación. Cuando vos dices, Mm. hablas como chola o pareces una chola así de una manera despectiva, tenemos una ley aquí en Bolivia que eso obviamente es discriminación. Pero para entonces, en la época de Carlos Medinaceli, no, pues la cholita era cualquier cosa, era lo más bajo de la sociedad, ¿no? Ahora nuestra Claro. cultura aparece en Nueva York con la vestimenta de la chola paseña, hay la arquitectura del cholo, obviamente, pues ahora con las leyes nuevas de Bolivia, más bien se han empoderado, ¿no? La chola boliviana Qué, ha qué empoderado, bueno, hay ¿no? Porque estudiantes, claro. sí, porque nadie es más ni menos que nadie, todos somos iguales, ¿no? No, y somos una mixtura también de razas, ¿no? Por ejemplo, Claro, claro. acá hay una frase muy conocida en Perú que decimos, el que no tiene de Inga tiene de Mandinga, ¿no? Porque es así, somos una mixtura con la colonización, luego la independencia de diferentes países, en fin, pero somos una mixtura, ¿no? El común denominador es que somos iguales, con los mismos derechos y deberes, y porque todos somos seres humanos, ¿no? Eso Claro, creo, pero como sí, yo usted, también. pero Sí, como usted señala, es muy bueno lo que puntualiza, porque eh, lo que estamos también comunicando a nuestros amigos televidentes es que, pues, este escritor, mediante su creación literaria, pues, si bien es cierto, es novela y todo, pero tiene mucho de historia, ¿no? De la coyuntura de aquel entonces, de la realidad de aquel entonces, y también el mensaje, ¿no? Que él quería dar a través de su escrito. Es decir, que lo hace por eso muy completo, ¿no? Como usted bien señaló, estimada licenciada Jacqueline, él en su inicio es poeta, pero luego ya como usted nos estaba explicando hace un momento, él ya se dedica a escribir ensayos y novelas, ¿no? Inclusive es considerado como uno de los más destacados novelistas, porque hay varios novelistas muy destacados en Bolivia, ¿no? Él es considerado uno de ellos. sí, pero lo más destacado de Carlos Medinaceli es su crítica literaria y la Sí, revista que ha creado Potosina, que es Gesta ujú. Bárbara. Eso ha sido una revolución. Sí, porque Eh, disculpe que le interrumpa. Eso también es lo que usted mencionó sobre, aparte de la revista Potosina Lajes, lo que es es, sí, es que él no solamente tenía ideas, sino que luego ha llegado a ser político incluso, Sí, sí, pero su destacada labor de Carlos Medinaceli ha sido crítico, un crítico literario. literario bastante reconocido aquí en Bolivia a través de esta revista que ha creado, ¿no? Y lo acompañaban a él los mejores escritores de Bolivia y todos jovencitos, entre los 18 a 28 años de edad. Entonces, y aparte de eso, escribía en diferentes periódicos, ¿no? Como es El Diario, escribía en La Propaganda, Ujú. escribía en el periódico La Democracia, La Razón. Entonces, él tiene muchísimos artículos y ensayos políticos, sociales sobre todo,
bueno, pues en todo lado, si tú averiguas los libros que ha hecho la Casa de la Moneda, por ejemplo, que ha recaudado o ha copilado, se podría decir, todo lo que ha escrito Carlos Medinaceli es totalmente, hay tomos de libros referente a Carlos Medinaceli con todos los ensayos críticos que él ha tenido. ¿Por qué ha sido destacado en la crítica literaria? Porque ha sido bien rudo. Ha sido un crítico y uno de los más rudos que Bolivia ha tenido, ¿no? Y además con un apoyo social bastante interesante. Él nunca ha salido de Bolivia, él nunca ha tenido la oportunidad de salir de Bolivia, imagínate siendo tan importante los escritos que él ha tenido, pero él ha viajado, yo considero, y a través de mi investigación, él ha viajado a través de los libros. Yo te había dicho de que en su poesía él ha escrito entre 1914 y 1919. Él tenía entre 16 a 21 años y según el estudio que yo he realizado, según esta investigación, él se comía los libros. Era un muchacho tan culto, que sinceramente cuando yo he empezado a analizar su personalidad, me ha sorprendido. Él realmente ha viajado, si bien no ha viajado físicamente a otros Ujú. países, pero yo considero y lo afirmo a través de la investigación que he realizado, él ha viajado a través de los distintos libros que él obviamente ha leído desde tan joven. Sí, es verdad. em, Usted es la experta, pero he tenido la oportunidad, lógicamente, por el programa de empaparme más de la carrera, ¿no? Literaria del señor Carlos Medinaceli Quintana y de verdad que es muy vasta su creación literaria. Incluso dicen de que hay muchos de su creación literaria en lo que es ensayos, por ejemplo, se han encontrado ya de manera póstuma él, ¿no? Claro, se ha dado de manera póstuma. Él inclusive ha ganado ya concursos en poesía, imagínate, en esos 5 años que ha escrito de jovencito, él ha ganado el Premio Nacional, si no me equivoco, de poesía en Potosí, ¿no? Pero obviamente ha tenido críticas referente a su poesía y eso creo que no le ha gustado tampoco, ¿no? O sea, esas críticas que ha recibido. Por eso se ha desencantado y ya no ha escrito nunca más la poesía, no más se ha dedicado a la crítica literaria. Él ha escrito solamente 40 poemas, románticos, de ecológicos, sociales, ese era más o menos su línea, ¿no? Él ha escrito solamente 40 poemas, nada más, ¿no? Pero los 40 poemas realmente han quedado muy repartidos en todo lado. Cuando yo he hecho mi investigación, me Ujú, ha costado encontrar los 40 poemas. Me ha costado, yo te voy a decir, porque muchos de ellos no están publicados, solamente en un libro ujú. donde escribe su vida un escritor boliviano, donde allí están más o menos 33 poemas, algo así, y los otros repartidos en todo lado. Así que me ha costado un poco encontrar los otros 7 entre los 8 poemas que me faltaban, ¿no? Hasta que los encontré 39, me faltaba uno y lo encontré también. Entonces yo he completado mi investigación con estos solo 40 poemas que ha escrito Carlos Medinaceli. Bueno, ahora por el factor tiempo me gustaría explicarte de mi trabajo, de mi investigación, si es posible, por Sí, favor. sí, por favor, si me permite, voy a hacer una breve reseña al respecto. La licenciada Jacqueline Barriga, uno de sus últimos trabajos de investigación es el que a continuación nos va a explicar sobre la poesía del reconocido escritor boliviano que estamos mencionando, el señor Carlos Medinaceli Quintana. Así, estimada licenciada, le cedo la palabra para que nos pueda ahondar más acerca de este reciente trabajo de investigación y sobre todo hay que resaltar que hace poco ha sido publicado y ya está teniendo reconocimientos a nivel nacional e internacional. Entonces, por favor, si nos puede explicar acerca de su destacado trabajo. Sí, muchísimas gracias. Bueno, este artículo ha sido publicado el 2021 en la revista Cielo, que es bastante destacada de investigación. La Universidad Mayor de San Andrés, a través de la carrera de psicología, ha sido, bueno, pues está indexada en esta revista y yo envié a ellos este estudio, que he hecho prácticamente una prueba piloto. Para mí, mi objetivo no era analizar Carlos Medinaceli, solamente él, no, no. El objetivo mío era utilizar 3 herramientas psicolingüísticas. ¿Por qué he escogido la psicolingüística de la poesía?
Yo soy poeta, soy investigadora y soy psicóloga. Y lastimosamente por las actividades que yo realizo, además por el trabajo, porque tengo que trabajar para vivir también, no me da el tiempo para ocuparme de manera distinta, o sea, de manera separada, se podría decir. Entonces yo dije, el ser humano es creativo, así que todo se relaciona. Entonces lo relacionaré la psicología, porque soy psicóloga, lo relacionaré la poesía, porque soy poeta, y lo relacionaré la ciencia, porque soy investigadora. A ver qué me sale. Entonces, pensando en una noche, yo dije, ¿por qué no hago un estudio psicolingüístico? De la palabra, de las palabras que emplean las personas, porque la psicolingüística estudia eso, estimada María. El ser humano utiliza ciertas palabras, se expresa de una cierta manera, porque no lo puede evitar, porque ahí hay una memoria psicológica y esa memoria psicológica lo transmite a través de las palabras, como a través de la escritura también. Y además la poesía es una escritura íntima, donde no es lo mismo que una novela, donde hay otros personajes y hay una mezcla de muchas emociones, inclusive hasta ficticias y cosas que no existen. La poesía no es así. La poesía es propia del ser humano y ahí sale tu ser. Ya, entonces yo decía, ¿por qué no analizo eso? Porque finalmente ahí tengo a una persona que se está desnudando dentro de la poesía. Entonces, he escogido tres herramientas. La primera es las palabras con frecuencia alta y baja. Ya, ¿qué son las palabras con frecuencia alta y baja? Las frecuencias altas son aquellas, las más conocidas, ¿no? Que el ser humano utiliza, las más comunes según a su idioma. Y las de frecuencia baja son las menos conocidas. Por ejemplo, una persona no va a decir la noche está gélida. No, mayormente va a decir la noche está fría. Y entonces, esa fría es una palabra con frecuencia baja o con frecuencia alta, porque es la más conocida y la más común, pero la gélida va a resultar ser una frecuencia baja porque es muy poco conocida y muy pocos lo usan. Ya, entonces, eso me permite, entonces, yo empiezo a contar las palabras. Ya he empezado a contar de toda la poesía de Carlos Medinaceli de los 40, he empezado a sacar adjetivos, palabras, así que tengan un significado, menos los artículos, ¿no? Él, esas uniones que hay, no me sirven para nada, ya más son, más son adjetivos, entre otras palabras, mujer, varón, los sustantivos, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso he empezado a contar de la poesía de Carlos Medinaceli y he sacado 1320 palabras. Ya de las 1320 palabras, Carlos Medinaceli tenía en un alto porcentaje las de baja frecuencia. Ya, o sea, él utilizaba palabras rebuscadas y eso significa dentro de la psicología de que es una palabra, de que es una persona muy culta, de que Exacto. tiene muchas palabras, ¿no? Hay personas que con 300 palabras hacen su mundo, hay otras personas con 500 palabras hacen toda una novela, ¿ya? Pero sin embargo, él tenía 1320 palabras, ¿ya? Entonces, Muy él rico era una vocabulario, ¿no? muy rico vocabulario, siendo tan joven, de No. 16, tenía 16 a 21 años, todo ese Wow, análisis he muy realizado. culto. Ujú. Muy, bastante culto, leía los libros, es por eso que te decía, si Carlos Medinaceli Sí. nunca ha salido de Bolivia, pero él ha viajado a través de los libros. Ese es el primer punto, que eso a mí me permite saber el nivel cultural que esta persona tiene y aparte de eso, qué palabras ha usado y qué palabras ha repetido más. Porque empiezo a contar sobre todo las palabras más repetidas. Ese es el primer procedimiento. El segundo procedimiento